Bienvenidos. Hoy me van a acompañar a preparar un atole de piña. Anteriormente compartí con ustedes una receta de champurrado. Por aquí les voy a dejar el link por si gustan mirar el video. Esta receta de hoy va a ser un atole de piña. Acá ya tengo los ingredientes listos y lo que vamos a necesitar es una lata de leche evaporada, un piloncillo, este es de 170 gramos. Masa, yo conseguí esta masa en la tortillería. Si ustedes no consiguen la masa, pueden utilizar más seca. 2 rollitos de canela, un poco de colorante amarillo, este es opcional, agua y piña. La piña yo la corté en trocitos y la puse a cocer con un poco de azúcar y agua. En la cajita de descripciones les voy a dejar todos los ingredientes exactos y las cantidades por si gustan mirar la receta. Y un poquito de azúcar, el azúcar es por si no es suficiente con el piloncillo. Por eso tengo este poquito acá, por si lo llegamos a necesitar. Lo que vamos a hacer, vamos a poner casi toda el agua en esta olla. Voy a dejar un poco para moler la masa. Y le voy a agregar la canela y el piloncillo. Vamos a poner esto a hervir hasta que se disuelva el piloncillo y de ahí les voy mostrando los siguientes pasos. Ya que se derritió el piloncillo, ahora le voy a agregar la piña. La piña la molí, la voy a colar para no ponerle todos los trocitos. El atole lo estoy haciendo de agua. Si ustedes gustan hacerlo de leche, lo pueden hacer de leche. Nada más le voy a agregar la lata de leche Clavel ya casi hasta el final. Vamos a esperar a que hierva bien para agregarle la masa. Ya que hirvió lo suficiente, le voy a retirar la canela. A mí me gusta retirarle la canela antes de ponerle la masa. La canela ya soltó todo el sabor, porque recuerden que pusimos la canela junto con el piloncillo desde el principio. Huele bien rico. Ahora voy a moler la masa para agregársela aquí. Voy a agregar la masa. Ahora solo vamos a esperar a que hierva y en cuanto empiece a hervir le vamos a agregar la leche evaporada. Y aquí le voy a mover constantemente para que no se me vaya a pegar. Ahora ya que empiece a hervir, le voy a agregar un poquitito de colorante amarillo. No le voy a poner mucho, nada más le voy a poner poquito para que agarre un colorcito un poquito más amarillito. Como mencioné, el colorante es opcional. Si no gustan ponerlo, no se preocupen. Voy a agregar la leche evaporada. Esta leche le da un saborcito y un olorcito bien rico. Voy a esperar a que hierva a fuego bajo y lo voy a mover constantemente para que no se me vaya a pegar. Amigos, el atole de piña ya está listo. Lo dejé hervir como por unos 15 minutos a fuego bajito. Ahora le voy a apagar y lo voy a dejar que se enfríe un poquito. Y les voy a mostrar cómo quedó de espesito. El atole todavía está bien caliente. No le agregué el azúcar que tenía extra. Fue suficiente con el piloncillo y con el azúcar que tenía la piña. Ahora voy a poner un poco aquí en esta taza para que vean. No quedó ni muy aguado ni muy espesito. Para mí así quedó con la consistencia perfecta. Y huele súper delicioso. Voy a esperar a que se enfríe un poco para que me lo pueda tomar porque está muy caliente. Ojalá que se animen a hacer la receta para que lo prueben. Muchas gracias por mirar el video. Nos vemos en la siguiente receta.